Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Como veis, vamos hablando de diversos temas y sobre todo muy variados. Esto no es solo tener un programa o un método específico para dejar de fumar, sino que, como bien habéis ido entendiendo, es ir adquiriendo unas nociones, ir aprendiendo cuestiones con respecto a la salud y sobre todo aplicarlas cada uno cuando bien le proceda. Vimos la semana pasada si en realidad fumamos porque queremos o fumamos porque se nos acumulan un montón de circunstancias que indudablemente son distintas ahora a cuando empezamos a fumar, ¿no? Hemos visto también otras cuestiones con respecto a la libertad y sobre todo cuestiones también desde el punto de vista de género. Hoy quiero comentaros algo que, bueno, ya es historia, pero es historia reciente de la regulación sobre tabaquismo. Y digo algo porque evidentemente no vamos a hablar de mucho, pero sí de algo que deberíamos de saber todos que nos importa y que es importante que nos importe. Y en ese balance muchas veces de decidirnos sobre cuestiones saludables o cuestiones insalubres, pues vamos a ver que no toda la responsabilidad muchas veces es nuestra. Es decir, el fumador puede ser responsable de seguir o no fumando, pero lo que no es responsable es de saber cosas que debería de saber y que desgraciadamente no la sabe, bien porque se les oculta o bien porque no se llevan a la práctica desde el punto de vista legal su correcta aplicación. Y eso es lo que creo que puede estar pasando mucho con la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Sabéis que tenemos una Constitución española que pasa ya de los 40 años, va camino del medio siglo, la Constitución española del año 1978, en la cual, en su artículo 43, hace una referencia específica a la salud de las personas. Y dice que el derecho a la protección de la salud se encomienda a los poderes públicos la organización y la tutela de la salud pública y se deben de adoptar medidas que promuevan actividades en torno a su prevención y se consideren así necesarias. Es decir, el derecho a la salud viene recogido en nuestra Constitución española. Posteriormente a la aprobación de esta ley general, que es ley magna, que es la Constitución, pues se aprobaron unas leyes sucesivas y en el año 1986 se aprobó la Ley 14, la Ley General de Sanidad, una de las mejores leyes que hay en nuestra Constitución, y esta ley se conoce como la ley de su promotor o del ministro de Sanidad, que desgraciadamente fue víctima del terrorismo, como fue Ernest Lluch. En esta Ley General de Sanidad se establece la obligación por parte de las administraciones públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, evitar las actividades y los productos que directa o indirectamente puedan tener consecuencias negativas para la salud y regular su publicidad, su propaganda y su comercialización. Es decir, si entendemos el tabaco como una sustancia que tiene consecuencias negativas para la salud, tenemos que en esta Ley General de Sanidad, la ley de tabaquismo tendría que haber tenido cabida mucho antes del año en el que se aprobó, que fue en el 2005, que pasaron muchos años desde 1986. Y los gobiernos están obligados a protegernos, a proteger, por así decirlo, por un imperativo constitucional, la salud y sobre todo la seguridad pública. En este caso tenemos una ministra de Hacienda que curiosamente es
sanitaria, es médico. Y en una ocasión que tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije que como ministra de Sanidad podría hacer, perdón, como ministra de Hacienda podría hacer mucho por los fumadores, dado que ahora estaba presidiendo un ministerio en el cual es el más importante para hacerle frente a esta enfermedad o a esta pandemia del tabaquismo. Y era, indudablemente, subir el precio del tabaco, puesto que el precio del tabaco influye en su consumo. Pero desgraciadamente no podemos tampoco subir mucho el precio del tabaco, puesto que las personas fumadores son personas con peor poder adquisitivo y son personas mucho más pobres que el resto. Lo mismo que se regula en seguridad. Sabemos y todos aceptamos que la Dirección General de Tráfico hace controles de consumo de alcohol y de drogas a los conductores por medidas fundamentalmente de seguridad. Lo mismo que se controla el uso de cinturones de seguridad. Cuando yo tuve el carnet del permiso para poder conducir, el cinturón de seguridad era recomendado, pero no era obligatorio. Ya es obligatorio, y no solo es obligatorio, sino que todavía se hacen campañas para que esa obligatoriedad se lleve a la práctica. Y lo mismo se hace con la regulación, con los niveles de contaminación. Es decir, quien contamina paga y quien más contamina debe de pagar más, y sabemos que hay actividades que contaminan mucho más unas que otras, porque lo que hacen es contaminar el ambiente que respiramos todos. Pues fijaros, hay empresas de determinados sectores en las cuales estas regulaciones parece ser que no son necesarias que se cumplan. Y las empresas del sector de la hostelería pues no tienen por qué tener el derecho a poner en peligro la salud y la vida, primero de sus empleados y segundo de sus clientes. Y digo primero de sus empleados y segundo de sus clientes porque sus empleados pasan muchas más horas en estos ambientes contaminados por humo de tabaco, entre otros contaminantes. Pero este es un contaminante directo, puesto que muchas de las personas que hacen uso de los servicios de hostelería son fumadores, evidentemente no los mayoritarios. Y habéis visto cómo han ido creciendo estas peceras, estas especies de narcosalas, aledañas en las inmediaciones, en las entradas de estos centros de hostelería. Y en estas narcosalas pues entran empleados de hostelería a servir otras cosas que consumen estos clientes. Sabemos que hay un dicho que dice que cuantas menos regulaciones, mejores negocios. Las consecuencias en sectores como el inmobiliario así lo demuestran. Hay una gran destrucción medioambiental, se han hecho viviendas que son inaccesibles, sobre todo inaccesibles para las jóvenes, para las personas jóvenes que difícilmente encuentran un trabajo, pero que incluso cuando tienen trabajo tienen difícil de acceder. ¿Por qué? Pues porque también desde el punto de vista del alquiler hay una gran disregulación en este sentido. Y la regulación en materia de tabaquismo es fundamental. Y esto lo tenemos efectivo en nuestro país desde el año 2005. Pero ya desde el año 2003 nuestro país se adhirió al convenio marco del control del tabaco, en el cual hay más de 160, había en ese momento más de 160 países, y en ese convenio España se comprometió a hacer esta regulación. Bueno, pues agotó el plazo de los 2 años para poder regular, y se reguló con la ley 2005, la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que posteriormente sufrió una remodelación y posteriormente se hizo una transposición de la normativa europea para adaptarlo a todos los países de la Comunidad Europea, y que nuestro país, pues siendo un ejemplo del retraso, siempre ha ido a la cola. Y ejemplo de nuestro país es nuestra comunidad autónoma, donde con esta reciente pandemia del coronavirus nos ha temblado mucho el pulso a la hora de regular los espacios sin humo,
y donde sí prohibimos fumar a una distancia de 2 metros, pero sabemos que esa medida sabemos desde el punto de vista científico que era innecesaria y no se atrevieron a ser una de esas 7 comunidades autónomas donde se reguló el que no se podía fumar en las terrazas, porque las terrazas son espacios públicos para toda la gente, para los fumadores y para los no fumadores. Y siguiendo con el dicho de que mientras menos regulaciones, mejores negocios, en el negocio del tabaco, a falta de regulaciones, los números han seguido aumentando. Si vemos el número de fumadores que había en el año 1997, es decir, hace 25 años, estábamos en torno al 35%. Y si vemos el que teníamos hace 5 años, en el 2017, pues estamos en el 34-35%. Es decir, estamos en los mismos niveles de consumo. Es decir, que estas medidas sanitarias no han sido efectivas. Podemos llenarnos la boca de decir que sí, que se venden menos cajetillas de tabaco, pero lo que no podemos decir es que se fuma menos. El número de fumadores sigue siendo el mismo porque, vuelvo a repetir, muchos de estos fumadores son personas pobres que han tenido que adaptar su consumo a formas de consumo mucho más baratas. Y en nuestra zona, en nuestra región, en la comarca donde nosotros o yo fundamentalmente trabajo, aunque goza de un nivel económico superior al de otras comarcas, también hay gente pobre que tiene que seguir consumiendo tabaco por kilos. Kilos que, por cierto, no llegan a los 30 euros su costo y que tienen una duración casi para 2-3 meses. Por lo cual, estamos hablando de que se perpetúa lo que es el tabaquismo como enfermedad a costa de rebajar la calidad y sobre todo a costa de rebajar el precio, que es lo que muchas veces interesa. Así que la idea de que mientras menos regulaciones, mejores negocios, es efectiva y es palpable. Y, por supuesto, la gente consumidora se encuentra mucho más a gusto mientras menos se regule en ese sentido. Luego veremos que cuando tratan de dejar de fumar, agradecen esas medidas de regulación, porque esas medidas de regulación son beneficiosas para todos. Y hablando un poco de lo que es el tabaco, cuando se combustiona ese humo que se produce, pues tenemos que decir que la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Internacional sobre la Investigación del Cáncer, que son institutos a nivel mundial, que están amparados en la Organización Mundial de la Salud, señalan desde hace ya muchos años que el humo del tabaco es uno de los principales riesgos laborales que afectan a la población trabajadora. Es decir, uno de los principales riesgos para producir enfermedades en torno al trabajo y para producir enfermedades en relación al cáncer. El humo de tabaco ambiental está en todos los sitios, y ya parece que tenemos un poco más normalizado, pero fijaros, desde el año 2010 que se volvió a modificar la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, todavía 12 años después existen establecimientos en los cuales se permite el consumo de tabaco. No hace falta decir ni en cuál ni en tal, porque todos lo sabemos. Y lo que no sabemos es que la exposición involuntaria al humo de tabaco es especialmente grave para todas las personas, incluido el fumador, pero también para las personas no fumadores. Y si hablamos de trabajadores, en los locales de hostelería trabajan personas que tienen que trabajar muchas horas y muchas veces en pésimas condiciones debido a que tienen que respirar aire contaminado por un montón de sustancias que al final le van a pasar factura y le van a producir daño. El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo de muchas enfermedades. Es el principal factor que hace de que tengamos muchas prevalencias en enfermedades, sobre todo en países desarrollados, que es donde mayores niveles o tasas de consumo hay. Y eso nos tiene que hacer de recapacitar de que tenemos que tener medidas que controlen este consumo como una prioridad número 1 en salud pública.
si nos salimos de la hostelería y nos metemos en los coches, cuando vamos al instituto o cuando vamos a los colegios de primaria, vemos coches cargados de niños en los cuales su conductora, muchas veces, que puede ser una de las madres, va consumiendo un cigarrillo aunque lleve la ventana abierta. Bueno, pues estas personas que van en ese habitáculo que no supera el 1,5 metros de cubicaje, metro cúbico, perdón, están respirando aire contaminado por humo de tabaco. Es decir, cuando el fumador es involuntario, sea en el lugar de trabajo o sea en otro sitio, se expone a tener más enfermedades. Y si consideramos una de las enfermedades más temidas, sobre todo por los fumadores, el hecho de padecer un cáncer de pulmón, deberíais de saber, sobre todo los que sois fumadores en activo, que el riesgo de padecer ese cáncer de pulmón es 40 veces superior en las personas que os rodean por el hecho de que fuméis en su presencia. Es decir, son unas tasas que son muy importantes. Si nos retrotraemos al 2005, cuando se permitían que hubiese salas o clubs de fumadores, sitios donde se pudiesen fumar, pues se veía que esos ambientes muchas veces casi que eran difíciles de poder verse con nitidez, porque el humo no nos dejaba de ver más cosas. Lo mismo que no nos dejaba de ver que por el hecho de estar un tiempo determinado en estos espacios vamos a adquirir enfermedades con mucha más probabilidad que otras personas. Porque, como digo, cuando se desarrolla la enfermedad de tabaquismo es cuestión de tiempo, pues el tiempo de exposición al humo del tabaco es acumulativo y a más tiempo de exposición, mayores daños. Por eso, si al tiempo de exposición que estamos en el trabajo le añadimos el tiempo de exposición que estamos en vehículo y le añadimos el tiempo de exposición que estamos en casa, minuto a minuto estamos haciendo de que ese tiempo total sea mucho más importante de lo que nos parece. Es decir, el tiempo en el que estamos expuestos a estos contaminantes es lo más importante. Y evidentemente el peligro de morir por cuestiones oncológicas se incrementa y se incrementa de una manera muchas veces exponencial, más que directa. Y podemos decir que casi un 35% en las mujeres expuestas en su horario laboral frente a un 25% cuando se da en otro ambiente tiene mucho más riesgo de tener o de morir por un cáncer que cuando simplemente es por el hecho de ser una fumadora en el aspecto domiciliario, ¿no? Si se aumenta el tiempo porque está trabajando en un ambiente contaminado por humo de tabaco, como muchas mujeres trabajan en la hostelería y luego son fumadoras y siguen fumando en casa, pues ese riesgo se acumula y eso hace que tengan muchas más posibilidades de tener, por ejemplo, un proceso oncológico, entre otras cuestiones, ¿no? El daño es mucho mayor, sobre todo si lo comparamos con otros contaminantes que podamos tener en nuestra mente, sobre todo desde el punto de vista profesional, es decir, trabajar en empresas que emiten mucho dióxido de carbono y muchos otros contaminantes, pues nos puede llamar la atención, pero cuando ese contaminante tiene un poder cancerígeno que pasa desapercibido porque el fumador es una persona que tiene una enfermedad que es el tabaquismo, que le hace de minusvalorar todos los otros riesgos, pues hace que el riesgo por ser fumador sea mucho mayor que el riesgo de estar sometido a contaminación por asbesto, por arsénico, por benceno, por cloruro de vinilo o por cualquier tipo de radiaciones. Imaginaros a cualquier persona que trabajase o que trabaje en una oficina o a una ama de casa, si le preguntamos si preferiría trabajar en un ambiente cargado de polvo de asbesto, de amianto, hubiese amianto en suspensión, si estaría dispuesto a trabajarlo, pues probablemente os podéis imaginar la respuesta, ¿no? Y la respuesta es que no, porque sabemos ya, está demostrado científicamente que el asbesto produce cáncer y que el asbesto es muy
produce mucha morbilidad, es decir, produce muchas enfermedades. Y todas estas cuestiones en el año 2022 la podemos tener asumida. Es decir, tenemos asumido que el tabaco, el consumo de tabaco, mejor dicho, es perjudicial para la salud y que produce daño. Pero lo que no tenemos asumido todavía es que esos daños también se producen en las personas no fumadoras, en esas personas que consideramos que son fumadores pasivos. Es decir, podemos saber que el tabaco está ocasionando problemas de salud, pero no podemos saber todavía, no sabemos que esos problemas de salud también se dan en personas que no son fumadoras. Por eso muchas veces nos asombra o nos extraña cuando el neumólogo nos diagnostica una EPOC y decimos que no somos fumadores, o nos dice, ¿tiene usted los pulmones como si fuese un fumador? Dice, no, yo no he fumado en mi vida, pero convive con una pareja fumadora y trabaja a lo mejor en un ambiente en el cual no está protegida frente al humo de tabaco. Por eso, vuelvo a repetir, los espacios sin humo son espacios que desde el punto de vista legislativo nos tendrían que proteger a todos. Y digo nos tendrían que proteger a todos porque en la efectividad o en la realidad no es así. Se siguen permitiendo que se fume en espacios cerrados. Y eso hace de que cada vez los niveles de morbilidad sean mayores. Y también sabemos que una de las medidas más eficaces, capaces de conseguir una protección eficaz, es regular que en esos espacios públicos no se fume. Y sobre todo, si en esos espacios públicos hay gente que está trabajando. Es decir, esto es una cuestión que tenemos que considerar como muy importante. Una medida eficaz para proteger la salud de esas personas es evitar que en esos lugares se fume. Y también sabemos que los acuerdos sectoriales o estos acuerdos voluntarios que dicen, bueno, sí, lo aconsejamos, pero luego ellos que hagan lo que quieran, eso no funciona. Es decir, eso no sirve para proteger la salud de los fumadores, ni tampoco sirve para proteger la salud de los no fumadores. No se puede confiar en la buena voluntad. Tenemos que ser un poco más serios y tenemos que saber que la regulación en tabaquismo es eficaz, pero también tenemos que ser realistas y saber que en nuestro país esa regulación ahora mismo es muy débil. Y es muy débil fundamentalmente porque en ella están implicados al menos 5 ministerios. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. Y cada cual arrima el ascua a su sardina. Podemos ver la fachada del Ministerio de Sanidad hasta hace poco. Yo no sé si actualmente sigue este cartel del año 2019 y que creó bastante polémica, sobre todo creó bastante polémica con las multinacionales tabaqueras, en las cuales se usó el eslogan o se consiguió usar el eslogan el tabaco ata y te mata. Y esto es una realidad que es cierta y es una realidad en la cual las personas que aparecen representadas en ese cartel son personas jóvenes a las que se ata y van a ser personas mayores a las que se mata, aunque desgraciadamente muchas veces ya vemos que esos jóvenes o esas personas en edad todavía joven acaban falleciendo. También sabemos que la publicidad influye y también sabemos, y lo estamos viendo jueves a jueves, estoy poniendo ejemplos como a través del arte, a través de la publicidad, a través del cine, a través de los deportes, a través de la música, a través de casi todo lo que se pueda ver, se hace una publicidad y se promociona el consumo de tabaco. Y muchas veces nos dejamos que nos manipule. ¿Por qué? Pues porque las empresas encargadas de beneficiarse de estos productos, que son las compañías tabaqueras, tienen poco que perder si incumplen los acuerdos que tengan y sobre todo no tienen nada que perder si se niegan a que se cumplan esas medidas. Por eso cuando publicitan, promocionan o pagan una película o un cartel en el cual aparezca un actor fumando, eso va a perdurar durante mucho tiempo, esa promoción va a durar durante mucho tiempo y aunque se gasten un dinero es ínfimo
para los beneficios que va a tener a lo largo de muchos años. Y digo de muchos años porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? Y nos damos cuenta de nuestro consejero que salía hasta hace poco a diario en televisión hablando de una pandemia y no se da cuenta cómo se la cuelan, cómo aparecen promociones por parte de la Junta de Extremadura de espectáculos en los cuales se publicita el consumo de tabaco. Curiosamente, veíamos también en esta sección de Tabaco en Arte recientemente como una directora, Marta Contreras, una dramaturga, Marturca, ponía en escena una obra dura y extrema en la cual habla de la verata, y habla de, relaciona ciertas fiestas de interés turístico regional y hace un engranaje perfecto, y de tan perfecto que aparece incluso una mujer fumando. Si nos remontamos a la leyenda de la Verata de la Vera, cuando esta leyenda apareció, el consumo de tabaco todavía no había llegado a la Vera. Es decir, tenemos un desgobierno, hay una difícil coordinación en ministerio y sobre todo hay una falta muchas veces de asesoramiento en esta materia, puesto que nuestros representantes políticos, a pesar de que puedan ser sanitarios, desconocen hasta dónde llegan las garras de la industria. Y esto hace de que a río revuelto, pues lo que sucede es que haya ganancias y grandes ganancias. Y sobre todo grandes ganancias para unos pocos que burlan todas las restricciones que pueda haber y sobre todo lo que han pretendido siempre es que esas regulaciones tarden mucho tiempo en aparecer. Si volvemos otra vez a la Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo, la Ley 28/2005, os digo que tardamos mucho tiempo en que apareciese y si os acordáis al principio se dejó a los locales de menos de 100 metros en manos de su autorregulación, es decir, que el dueño, el regente de ese local podía decidir si se fumaba o si no. Muchos decidieron apostar por un espacio libre de humos en el cual no se podía fumar, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no estaban en lo correcto y tuvieron que cambiar. Curiosamente, no se dieron cuenta que el 75%, 2 de cada 3 españoles, no fuman. Y revirtieron y permitieron tener un local con humos, ¿no? Pero fijaros, se cambió la ley, se prohibió fumar en todos los locales de hostelería e incluso nuestros políticos han seguido incumpliendo esa norma. Tenemos un ejemplo de un conocido presidente de otra comunidad autónoma en la cual aparecía fumando un puro en un local de hostelería y argumentando en que había sido un descuido y que había sido una cosa anecdótica y circunstancial. Para nada un fumador fuma de manera anecdótica y circunstancial. Un fumador fuma regularmente. Y cuando hacemos estas medidas o solicitamos que se cumplan estas medidas, parece que son los fumadores los que empiezan a tener problemas y no es así. Quien tiene problemas con la regulación del consumo de tabaco, es decir, que se pueda o no se pueda fumar en determinados sitios, es la industria tabaquera. Las empresas que son libres de humo, según los estudios que conocemos, son mucho más productivas que en las que se permite fumar, porque en las empresas que se permite fumar, el tiempo que se está fumando no se está produciendo. Y de tal manera que se sabe que si se impidiese fumar en esas empresas, por lo menos en la jornada laboral, esos trabajadores se fumarían de media 3 cigarrillos menos. ¿Habéis pensado qué significa fumar 3 cigarrillos menos en un fumador? Pues multiplicarlo
por miles y por millones de fumadores. Eso sería una reducción muy significativa desde el punto de vista financiero para la industria tabacalera. Y no es la idea de que como no puede fumar en el trabajo, luego cuando sale se los va a fumar. No. Cuando una persona tiene limitaciones para usar ese tabaco en determinados sitios, esa persona acaba fumando menos porque se acaba adaptando a esas circunstancias y no fuma de otra manera. ¿Qué pasa? Que esto nos lo han vendido de tal manera para parecer que los perjudicados son los fumadores, pero los verdaderamente perjudicados por estas medidas no son los fumadores, son las personas que se enriquecen a costa de romperle el corazón a los fumadores. 3 o 5 cigarrillos menos fumados diariamente por cada fumador puede producir una venta inferior a $1.000 millones en beneficio. Es decir, Philip Morris esto lo sabe desde hace más de 30 años, que si se reduce el consumo de tabaco en el aspecto laboral, sus ventas pueden caer en un 17%. Y las ventas caer en un 17% es mucho, miles de millones de euros. Así pues, vosotros no os vais a beneficiar de nada más, sino os vais a beneficiar de perder vuestra salud a costa de perder vuestro dinero. Así que cuando lleguéis a esta encrucijada de decidir si seguís o no seguís haciéndolo, pensad para dónde estará la dirección o la buena dirección que tenéis que tomar. Que sepáis que las medidas que regulan frente al consumo de tabaco son medidas beneficiosas para todos, para los fumadores y para los no fumadores. Y sobre todo son medidas muy beneficiosas para esas personas que todavía no son fumadores, tarden mucho más tiempo en serlo. Así que tú decides y tu decisión es la que vale. Hasta la próxima.